Totalmente, aparte en una situación como la nuestra en la provincia, con lo que se estuvo jugando de por medio, las bancas en la Cámara de Diputados, o verá con una elección aparte, como un partido aparte con lo que era la Defensoría del Pueblo, y todos los matices que trae la falta de, el plazo que tenemos entre que termina el escrutinio provisorio del domingo hasta el escrutinio definitivo, y todo eso que no sabés cuántas bancas, cómo quedamos, cuál es la diferencia. Pero bueno, ya ahora un poquito más, con un poco más de paños fríos, estamos viendo ya el panorama más abierto. Claro. Para el común de la gente, fuiste como una sorpresa, o fue como sorpresa. En lo personal, era lo que esperaba, fue menos de lo que esperaba, más de lo que esperabas. Digo, el caudal de voto que tuviste. No, en lo personal superó las expectativas, como bien decían ustedes recién. Nosotros cuando encaramos este proyecto nuevo salíamos de lo que era en su momento Juntos por el Cambio, ahora Unidos por el Futuro, nos encolumnamos bueno, con Martín Arjol en la candidatura a diputado provincial dentro de un espacio nuevo. Traía un sinfín de cuestiones que nos hacían dudar, digamos, de cuál iba a ser el resultado después al final. Teníamos una expectativa y la verdad que el resultado final superó ampliamente lo que nosotros esperábamos, digamos, ¿no? Claro. Sinceramente contentos con el resultado. Claro, y te queda eso porque se habló mucho, después de las elecciones, se habló y se sigue hablando mucho, de que por ahí los votos no fueron genuinos, que los votos la trajeron porque el candidato o los candidatos o la bandera política, pero quieren por ahí minimizar el voto propio. ¿Lo sentiste esa crítica o crees que tuviste esos votos realmente propios? Bueno, mira, si vemos desde el punto de vista del espectro amplio, digamos, Mm, de las elecciones, siempre hay un factor que te lleva a tener más o menos votos, digamos, en parte del juego, digo yo. ujú. Nosotros en lo personal, si bien teníamos un referente acompañando en la lista como primer candidato, también entendimos que la gente optó por nosotros como una alternativa acá en Oberá, y eso por ahí se vio en lo que fue el corte de boletas, porque Sí, hemos tenido corte de boletas, pero bueno, no puedo adjudicarme totalmente o adjudicarnos nosotros totalmente el resultado sin también tener en cuenta de que por ahí quizás la figura de Martín nos ayudó también. es como un conjunto, ¿no? Sí, totalmente. A ver, no podemos tampoco negar que hay situaciones que llevan. La libertad avanza, tiene todo un contexto partidario nacional y una realidad actual que arrastra votos también. La situación de lo que fue acá con el partido de Amarilla en Misiones Ujú. también. Y bueno, y el Frente Renovador que siempre arrastra por su estructura propia. Yo creo que es un conjunto, digamos, que los dos prácticamente hacen un todo entre los dos. Si bien obviamente el candidato tracciona, ya puede ser en local, porque también así como Martín me pudo haber traccionado votos, también yo pude haberle traccionado votos Tal a cual, Martín, tal cual. teniendo en cuenta que era una elección local. Ujú. Nosotros la verdad que estamos contentos con el resultado y creemos que sí, la gente optó por una alternativa diferente acá no verá acompañarnos con el voto. Claro. Y ustedes, Ujú. perdón, ¿y ustedes qué lectura hacen? ¿Quién ganó? ¿Qué sector ganó? ¿Qué sector perdió? De todo, no solo a nivel local, en este caso a nivel provincial. Mira, desde mi humilde opinión, como digo, eh, para mí el gran perdedor es el oficialismo provincial, que si bien se adjudicó a último momento 7 bancas, puso en juego 11. 11 bancas y termina con 7 arañando, quiere decir que hubo una pérdida de ese caudal de votos que quizás se fraccionó en las alternativas que había, en lo que fue la Libertad Avanza, el espacio de Amarilla, que fue todo también un fenómeno que se dio, los votos que fueron a parar con Cacho Bárbaro, con nosotros, pero también no podemos dejar de lado no podemos dejar de tener en cuenta o dejar de lado la participación de la gente, la baja participación de la gente. Nosotros acá en Oberá, la que fue electa defensora del pueblo sacó menos votos que la cantidad de votos en blanco. Hubo casi 20.000 personas que no fueron a votar, que es un número importante. Si lo miramos del sector amplio, sí, el oficialismo, el Frente Renovador, mantiene su hegemonía, digamos, dentro de la provincia, pero con el diario de hoy y a largo plazo podemos decir que perdieron, digamos. Por más de que ellos se quieran adjudicar la victoria, entiendo que los grandes ganadores fueron la oposición, porque bien lo charlábamos el otro día, si juntamos
la Libertad Avanza con el Partido Libertario, nosotros sacábamos más votos que ellos. O sea, que quiere decir que la gente se manifestó en contra de un sistema que, bueno, ojalá esto se pueda canalizar y atomizar para dentro de 2 años. Claro, eso queda claro. El problema va a ser ahora cómo va a ser la gobernabilidad en la Cámara, porque ahora ha Totalmente. quedado parejo, teniendo en cuenta que ellos perdieron bancas, entonces ya no tienen la mayoría, van a necesitar sí o sí la negociación y hay que ver qué papel va a jugar los opositores. Totalmente. Después de muchos años, el oficialismo va a tener que discutir las cosas en la Cámara y ya no ser tanto la Cámara no va a funcionar como una escribanía de gobierno como venía siendo, con quórum propio y con prácticamente la mayoría siempre a favor de ellos. Y ahora lo que bien hablábamos, se va a dar lo que está de moda, que por ahí lo dicen a nivel nacional, y se trata mucho de la teoría de la revelación. El 10 de diciembre, cuando haya que elegir, cuando se asuma y en el momento que se tengan que elegir autoridades de la Cámara, vamos a ver realmente quién juega para qué lado y quién Claro, realmente es opositor. Y el claro. año que viene va a ser clave el desarrollo del año legislativo, para ver realmente quién es opositor al gobierno y quién en realidad es un opositor enmascarado. ¿Y acá a nivel local, la tan criticada ley de lemas, que es parte del juego, que se aceptan los actores, entendemos, ¿no? Más allá de que después del resultado te ponen otra postura y se cuestiona, pero es parte del tema. Y la ley de lemas, bueno, vos que me conocen saben que yo soy una persona que siempre estuvo en contra, siempre va a estar en contra de la ley de lemas, porque yo creo que no hay algo que delegitime más la voluntad popular que la ley de lemas. Yo le voto a Luciano, pero gana Gladys. No, no es lo más ilógico que existe. Yo voy a estar en contra siempre, encima, como lo digo, en este caso fui solo, no tuve sublema. Ujú. Para mí los grandes ganadores es la oposición, que en el caso de Walter, que fue el más votado, Adriana, que bueno, que ahora con el escrutinio definitivo terminó teniendo una diferencia de 10 votos, creo. Y Sí, muy, muy obviamente que el que cerquita. gana siempre se adjudica y el que pierde no va a estar de acuerdo, digamos, con la ley de EMA. Para mí es cuestionable y es algo que, bueno, esa discusión se tiene que dar de si corresponde o no corresponde. También es cierto que uno acepta las reglas del juego muchas veces. Pero bueno, Mani, yo estoy en contra, digamos, y si me preguntás, y sí, hay que ver cómo se maneja la oposición con respecto a esto, por lo menos con los planteos que correspondan o que consideren pertinentes hacer. Ahora, llega un momento, teniendo en cuenta todo el relato que estás haciendo, de decir, bueno, ¿cómo trabajamos ahora políticamente a la sociedad? ¿Cómo salimos nuevamente para poder mostrarle que esto realmente se puede cambiar? Poder captar esos 20.000 votos que no fueron a votar, es tan necesario, esos votos en blanco, de que la gente apueste, de que hay otra alternativa, porque si no, terminamos lo mismo digamos, seguir culpando que está bien lo de la ley de lemas, que no sirve, eso queda demostrado para el voto popular de que yo le voto a uno, pero termina ganando otro. Pero tenemos que tratar de convencer a esos 20.000 votos en blanco. Totalmente. ¿Cómo se hace? Primero, permitime, la ley de lema es la herramienta por la cual la renovación se mantiene hace 30 años en el gobierno. No existe otra explicación. Y bueno, también hay que tener en cuenta de que esto fue una elección de medio término. Muchas veces la gente por ahí yo entiendo que hay un sector importante de la sociedad a nivel nacional en sí, que está desencantada con la política, con los partidos políticos, con las elecciones, y eso hace que repercuta al momento de votar porque no participa. También es cierto que se eligen otras cosas, por ahí se minimiza el tipo de elección y en realidad es una elección muy importante porque puede nivelar o dar vuelta a la participación en la Cámara de Diputados puntualmente, que es un órgano importantísimo, donde realmente se ejerce el poder del Estado o de de la democracia. Y también hay que ver ahora cómo se encara para el 2027, porque se juegan otras cosas, es el intendente, es el gobernador, muchas veces la gente prioriza, no, vamos a votar al intendente, hay que votar porque hay que elegir intendente. Y bueno, quedará en nosotros, en la oposición, buscar la manera de llegar a esa gente, de convencer, de sacar a esa gente de su enojo, de su comodidad, de lo que fuere que lo llevó a no ir a votar, y llevar a hacer que participe y bueno, mostrarle de que hay una alternativa. Y Bueno, que, pero ahí está el tema, pues yo digo, eh, hoy la renovación perdió bancas, entonces la renovación no es ganadora, ¿sí?
La Renovación no verá en las elecciones anteriores perdió una banca en Consejo Deliberante y ganaron la oposición, la Defensoría del Pueblo. En esta elección, Y ganamos en dos Oberá, elecciones. la Defensoría, digamos, la oposición terminó perdiendo por la ley de lemas, pero no logró convencer para poder mantener la Defensoría del Pueblo. Ojalá puedan convencer para mantener la banca, porque la oposición en la próxima elección se juega las 3 bancas. Totalmente. Que no le pase lo que le pasó a la Renovación. Totalmente, no solamente las 3 bancas, también la subsistencia en el ámbito político de primera línea, porque si no pasamos a quedar relegados y hay que volver a empezar de vuelta. Se va a dar un contexto muy importante de acá a 2 años, un año y medio, si empezar a restar. No nos olvidemos que en octubre tenemos elecciones de vuelta, se va a dar todo un fenómeno Claro. nuevo con la boleta única, que va a ser nuevo en todo nuestro sistema electoral. No vamos a tener más ese mundo de papeletas arriba, de boletas arriba del cuarto oscuro, que también hay que ver cómo se desarrolla eso y qué resultado da, porque hay mucha gente que va a ser reacia a ese sistema de votación y bueno, veremos también cómo se instrumenta. Yo creo que este tiempo de acá a las próximas elecciones sacando las de octubre, las elecciones de octubre van a ser bisagra en lo que respecta a lo nacional y quizás en lo provincial también, porque así como bien decías vos, nosotros en el 2021, en las elecciones de medio término, le sacamos 2 bancas nacionales a la Renovación. Entraron Florencia Clifauca y Claro. Martín Arjol y el doctor Fernández por el oficialismo. En el 2023, bueno, revirtieron la situación, que encima ellos ya venían del 2019 cuando Cacho le había sacado las bancas también. Por Y eso, pero siempre, fíjate vos que se ha dado como cíclicamente. Y esto también les lleva o lleva, ¿no? A que la oposición tenga que hacer una lectura y una autocrítica, porque evidentemente hay una falla ahí, porque no se capitaliza y no se crece, sino que se vuelve a perder. totalmente, es como que estamos siempre en un agujero, Ujú. en un círculo vicioso, que avanzamos 2 casilleros, retrocedemos uno, Exacto. avanzamos 2, retrocedemos. Pero yo también creo que va a depender mucho del rol que cumpla y desenvuelva la oposición en este tiempo, de acá a las próximas elecciones en la provincia al menos. Eso va a ser fundamental. Yo soy optimista porque creo que este panorama que se va a abrir en la legislatura provincial a partir de diciembre va a generar una expectativa, digamos, y bueno, nos va a abrir puertas quizás para que se puedan empezar a discutir cosas serias y que la gente pueda ver que realmente hay otra alternativa. Y bueno, ver cómo se instrumenta la oposición. Está Ujú. claro que con estas elecciones es que la gente no quiere más Frente Renovable de la Concordia. Claro. Se ha dividido el voto, pero está claro que, porque generalmente el oficialismo ganaba las elecciones con un margen importante y el resto, si bien se dividía, se dividía. Pero esta vez no. Esta vez, por más de que se quiera adjudicar un resultado, no fue el esperado. Se dio acá inclusive en la Defensoría del Pueblo. Sacaron menos votos que los votos en blanco. Siendo que la última vez perdieron por ley de lema. Ahora, ¿Futuro político? eso. Esta etapa es la de llamarse un ratito a silencio, autocrítica, sacar un poco del pie de la mirada de todo el ambiente político partidario, o ya se está pensando en próximos pasos. Y en lo personal, te mentiría si te diría que no, pero en lo personal siempre está la mirada. Yo ya tengo un chip metido desde chico que no me puedo alejar de la Claro. cuestión política, digamos. Siempre me preguntan, ¿y cómo haces? ¿Cómo? Y bueno, me reparto entre mi trabajo, lo que tengo que hacer en época de campaña. Y básicamente política es una cuestión, es algo que lo haces día a día, ¿viste? Lo único es que no repitas candidatura otra vez. Los Bueno, que han repetido candidatura les fue peor. sí. Sí, han Bueno, perdido entonces votos. estoy rompiendo el esquema porque vengo en ascendencia. Bueno, vamos a ver, porque hasta Vamos a ahora otra ahora, No, no, a bueno, otra pero no, categoría. no es no la en la misma misma, no categoría. es, No, claro, no, la no, misma no, no, categoría, no, te no, digo, no, no, no no, vayas por la misma no, categoría. no, no, la idea siempre es Analizar los que ya se presentaron anteriormente a saber que fueron menos votos. totalmente, totalmente, en eso te doy la razón. Por eso. Pero sí, Pero, la idea siempre es seguir si las posibilidades lo dan, si las circunstancias acompañan también, porque por ahí no es una decisión solamente propia, sino hay Claro. que ver el contexto en el que uno se encuentra y siempre manteniendo una línea. Yo por ahí recibí por ahí unos cuestionamientos porque me encontraba dentro de un espacio político, salí de ese espacio político, pero lo que siempre le manifesté es que no salí, no me cambié de vereda, simplemente me corrí una baldosa al costado porque sigo
pensando en que la provincia tiene que cambiar, la ciudad tiene que cambiar. Nosotros tenemos el mismo color político ya hace muchísimos años. Hay jóvenes que no conocen otra cosa que este gobierno, y bueno, hay que seguir trabajando. Quizás en alguna candidatura si se puede, y si no, bueno, desde las trincheras, pero siempre acompañando lo que yo considero que es lo mejor. Emanuel, gracias por venir.